Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes, como siempre, David Mendoza y Miguel Ángel Tort. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de algunos jugadores naturalizados que han estado en la selección mexicana. Nos vamos a ir más que nada por los jugadores que sí tuvieron minutos, no tanto por los convocados. Por lo tanto, descartamos por completo lo que sería Lucas Lobos de esta lista de jugadores naturalizados. Pero primero que nada, te saludo, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Bastante bien, así es. En esta ocasión solamente vamos a estar hablando un poco de los jugadores que, como bien comentas, sí han pisado, mejor dicho, sí se han puesto la camiseta de la selección, que han sido 14 los jugadores que han nacido en otros países y han vestido la camiseta del Tri. Yo creería que son más. Algunos pues ya hace muchísimo tiempo, por ahí de los 30 y tantos, y quizás algunos otros que pues son más conocidos, ¿no? Más de nuestros tiempos, que incluso nos tocó ver a nosotros, como el caso de Ciña en 2006, con esa selección de la Volpe, Guillermo Franco en 2010, o el propio, este señor, ¿cómo se llama? El papá del Chaquito, el Chaco Jiménez, Chaco. que estuvo con Cruz Azul y le tocó la mala etapa de 2013, ¿no, Miguel? Sí. También Damián Álvarez, un jugador que era importantísimo para Tigres en ese momento y que pues, no tuvo tanta participación así que digamos con la selección mexicana. Realmente solo jugó 4 partidos. De lo que anduvimos investigando David y yo, se nota que les cuesta muchísimo trabajo acoplarse a lo que es la selección mexicana. Normalmente no pasan de los 6 partidos. El único naturalizado que dices, pues sí tuvo éxito con la selección mexicana fue el caso de Naelson Ciña, que jugó 61 partidos vistiendo la camiseta de la selección mexicana. De ahí en fuera, los demás sí les costó muchísimo trabajo y pues muchos argentinos, ¿no, David? Sí, bastante, que por cierto ya acabo de dar la cantidad errónea. Hay que contar 15 porque ya se nos une Rogelio Funes Mori, que va a debutar en... Todavía no ha jugado. Ah, bueno, no, pero ya está convocado, entonces ya... Bueno, es cierto, 14, casi 15, pues ya en el momento en que juegue, si es que se juega este Funes Mori contra Nigeria en el partido amistoso, recordando que el partido de hace unos días fue contra Panamá y fue un partido más que nada para preparación para la Olímpica. Entonces, Funes Mori prácticamente va a jugar, va a disputarse lo que es la Copa Oro. Entonces, sí, bastantes argentinos, como tú comentas, e incluso, Miguel, por ahí de los 30 y tantos, por ejemplo, en 1935 estuvo Julio Lores, que era un peruano. También hemos tenido españoles como el caso de Lorenzo Camarena, Antonio López Herranz, Carlos Blanco, más que nada, que también son españoles y que estuvieron en periodos de entre 1935, en el 38 y hasta en el 50, hasta en el 50. Me parece que de ahí ya no hemos tenido de nueva cuenta otro español, pero sí, como bien comentas, casi todos han sido argentinos y uno que otro también brasileño, que Sí, era sí, el caso de sí. Ciña. No, y también de Leandro Augusto, que disputó 6 partidos con la selección mexicana. Otro naturalizado que pues, se podría decir como que tuvo éxito en su etapa en la selección mexicana sería del argentino Guillermo Franco, que tuvo 27 partidos con la selección mexicana, 7 goles que metió, pero sí era un jugador que sí aportó a lo que fue la selección mexicana, ¿no? No entiendo luego por qué se le critica mucho a la selección que meta jugadores de otros países. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Francia, que la mayoría de sus jugadores son naturalizados y ya los llevaron a la obtención de una Copa del Mundo. Lo que sí es que pues, muy pocos han durado y realmente han funcionado para la selección mexicana, ¿no? Sí, o también como hace unos meses o hace un año, si no me equivoco, que también se hablaba mucho del caso de Alemania, ¿no? Y que sobre todo durante no mal recuerdo cuándo fueron esas declaraciones de Mesut Özil, Miguel, donde él platicaba que si la selección alemana ganaba, ahí sí eran alemanes, ¿no? Pero si perdía,
para los alemanes, prácticamente ellos, los jugadores que eran naturalizados, que provenían, que eran polacos, algunos quizás africanos, etcétera, que venían de otros países, pues para ellos eran, él dio el comentario más agresivo, como que no eran nada, ¿no? Eran unos, como, ¿cómo decirlo? No recuerdo la palabra como tal, pero una especie de refugiados que le venían a quitar el lugar a un alemán puro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese fue un comentario que en su momento, no recuerdo cuándo fue el comentario que hizo Özil, fue muy sonado. Algunos compañeros, incluso de la propia selección, le criticaron este comentario. También directivos, me recuerdo que uno de los directivos o exdirectivos del Bayern Múnich arremetió contra este futbolista, pero que sin duda también aquí en México lo vemos mucho, ¿no? El caso, por ejemplo, de Hugo Sánchez, donde critica bastante, entre otros más, pero sobre todo sobresale él, que para él no deben haber tanto futbolistas como entrenadores que no hayan nacido en México, ¿no? Ellos sí buscan ese purismo, por denominarlo de alguna manera, en cuanto a quienes van a integrar esta selección. Sí, yo creo que eso también nos lo pasaron los españoles, ¿no? En el caso de Diego Costa también fue muy criticado en España, sobre todo porque no fue un goleador así tan contundente con la selección española o tan determinante en momentos que la selección española lo necesitó. Fue muy criticado y ahorita lo estamos viendo en esta Euro, el caso del defensa central francés, se me fue el nombre, pero he leído muchos comentarios de la prensa española que lo critican muchísimo. No consideran que sea necesario naturalizar a un jugador para su selección. Creen ellos que tienen suficientes jugadores realmente nacidos en España que podrían estar jugando en esa posición. Entonces yo creo que sí es algo como que se nos ha pasado, ¿no? De esas cosas que no nos deberían no deberíamos de estar siguiendo esos mismos trayectos que hace España. Sin embargo, son casi los mismos comentarios de la prensa mexicana que los de la prensa española. Ya se verá si, por ejemplo, Julio Furch calla bocas y empieza a meter muchísimos goles con la selección mexicana, o si le pasa como en el caso de Matías Bozo, que jugó 16 Julio partidos con Furch, las, digo, Funes Funes Mori, Mori. perdón, y no le vaya a pasar como acabo de decir, Matías Bozo, que jugó 16 partidos con la selección mexicana y solo logró meter 4 goles. Y pues en esos casos sí te deja la duda de si no tenías un delantero en tu país mexicano que pudiera hacer mucho más de lo que hizo en ese caso Matías Bozo, ¿no? Sí, exactamente, Miguel. Yo creo que hay que analizar bien qué jugadores traes a la selección, porque finalmente van a traer una diferencia, ¿no? Muchos de ellos que debutaron en sus ligas de su país, etcétera, que traen otro tipo de formación, yo creo que van a venir a traer algo más. Obviamente no esperes tú que quieras tener como un futbolista naturalizado a un Lionel Messi, a un Cristiano, a un Robben, a un Van Persie, a Ojalá. jugadores así. Creo que es imposible porque entonces prácticamente sus selecciones los llamarían, ¿no? Entonces hasta tonto se me haría que su selección no lo pida y que tú sí, ¿no? Entonces yo creo que te pueden venir a traer algo más, quizás no ese diferencial, pero al menos 100 selecciones como lo es la mexicana, donde tenemos, no tenemos una gran variedad, en ocasiones tenemos con todos los futbolistas, pues que te venga uno más a sumar, creo que es positivo, tanto para la competencia interna como por cuestión de necesidad, ¿no? Si se te lesiona alguno, etcétera, creo que puede ser benéfico. En este caso, a Rogelio Funes Mori, mucha de su crítica, por ejemplo, ya en este tema, va a venir más que nada por la cuestión de que muchos quieren a Javier Hernández, creo yo, en la selección de regreso, porque ya lleva 10 goles en 10 partidos. Entonces, muchos dicen, no, que por qué no llevas al máximo goleador histórico, que toda su trayectoria, que no sé qué. Bueno, si hablamos de trayectorias, pues hay que traer entonces de nuevo a Saguito, que está en excelente forma física, está en mejor forma No, física él David, que no yo, digas cosas a Jared aquí que no, por Borghetti, favor. pero Estás mencionando jugadores retirados contra un jugador que no está retirado. O sea, no, sí tiene sentido que piden a Javier Hernández, a lo mejor no tanto por encima de Rogelio Funes Mori, sino por encima de Alan Pulido.
Alan Pulido se me hace un jugador que no rinde en selección mexicana. En su club, pues lo ha estado haciendo medio bien en esta temporada, pero tampoco ha sido espectacular. Y pues el caso, a diferencia de Chicharito, que en selección mexicana siempre ha funcionado, así esté jugando o no esté jugando en su club, así esté metiendo goles o no esté metiendo en su club. En selección mexicana llega y te mete los goles que necesita en el partido. Entonces, en ese sentido sí veo como que lógico que pidan a Javier Hernández, pero tal vez no por encima de Funes Mori, ¿no? A ver, yo creo que lo de Javier Hernández nos pasa mucho también por esta cuestión de lo que hablábamos hace unas semanas con jugadores como Giovanni Dos Santos. Te dan un partido o te meten un gol y quizás otros 2 o 3 no. En la crisis de 2013, él no te apareció, ¿eh? O sea, me parece que sí ha habido muy buenos momentos con Pero ¿quién te Javier Hernández. apareció? Pero se supone que si este hombre hoy en día lo estamos pidiendo porque te va a hacer la diferencia, porque es lo que algunos dicen. O sea, yo, por ejemplo, no veo mal la Ah, llegada pero de no es un Funes Mori. Messi. No, 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 no es un Messi, pero O sea, muchos dicen que este sí te va a es hacer la un diferencia. rematador, Exactamente. es un A cazagoles. ver, Necesitas que le generen juego. En el caso ah, de Chicharito necesita que le generen juego y le generen oportunidades de gol. O sea, si me pero dijeras, pues es un Messi, pues obviamente te digo, en la crisis de 2013 no apareció, pero él era el que tenía que aparecer. Aquí no. ok, ok, pero en 2013 tuvo jugadas, le dieron jugadas y no las metía, o sea, que hasta decías, ¿por qué no las metes? Ve la crisis en la que estamos, tienes la portería aquí enfrente y no la metes. Pero bueno, está bien, hablas tú también de esa cuestión del rematador y en algunos coliseos Raúl y yo nos hemos dado de golpes con otros compañeros porque le decimos, es que es precisamente ese es el problema de este Javier Hernández, que él es un rematador y Tata Martino para su centro delantero no necesita no requiere no Pues su requiere de un sistema de rematador. juego es distinto. Necesita Exactamente. alguien que se bote, que apoye a los demás. Sí, entiendo ese sentido, pero si te has dado cuenta, por ejemplo, en lo que hemos visto de la selección mexicana hasta ahora, se Sí, han tan solo generado muchísimas, se la han mayor generado muchísimas jugadas de gol, pero no hay nadie que remate. No hay nadie que esté en la posición que necesita estar para rematar. Y ese ha sido el problema pero, ahorita. pero yo tampoco he visto tantas jugadas. Yo creo que de momento para la selección la mayor crisis que tiene es la parte de la generación y que en lo personal, en estos últimos partidos, el que de los mejorcitos que han estado como generadores ha sido el propio Lainez, que me parece que viene con un chip distinto en estos últimos meses y en estos últimos partidos en selección que lo ha venido haciendo bien, pero en general yo sí creo que les ha costado y por eso, por ejemplo, yo no veía mal, con ojos malos, lo de Funes Mori, como creo que tú tampoco lo ves. Y el caso de Javier Hernández, ponle, yo tampoco te digo que Pues no. yo lo veo un poco malo, o lo veía un poco malo, porque tenemos un jugador mexicano como Ormeño, que más o menos son de las mismas características, te retiene bien el balón, genera oportunidades de gol. Por eso yo decía, ok, si vas a llamar a un naturalizado, ¿por qué no llamas a alguien que sí es mexicano, mexicano? Lo pruebas, si no funciona, llamas al naturalizado. Digo, aquí es de probar, no todos son para la selección, no todos funcionan. Pues si tienes la posibilidad de probar a estos jugadores, pruébalos. ¿Cuál es aquí el punto, no? Ahora, Sí, sí, regresando a lo de los naturalizados y de la crisis que mencionas, qué bien nos hubiera caído, por ejemplo, un Rubén Sambueza que se naturalizó para que jugara con la selección mexicana, pero al final no se pudo porque jugó en inferiores de no, Argentina. Pero él yo creo que hubiera sido una pieza clave y fundamental para la selección mexicana. No sé tú qué pienses. comparto contigo. Yo creo que es de esos futbolistas diferentes y que ya igual lo comentábamos tú y yo hace un par de programas atrás, donde destacaba en lo personal yo el trabajo que ha venido haciendo, a pesar de ser ya un veterano, porque lo es Rubén Sambuesa, pero con sus equipos, ¿no? O sea, salió de América y me parece que hizo un muy buen trabajo con Pachuca, actualmente está haciendo un excelente trabajo con Toluca, ya tampoco, porque creo que de lo más criticable a Rubén Sambuesa era la cuestión de la actitud de que podías darte el partido de 10, pero siempre te terminabas saboteando con algo, reclamando al Mm. árbitro, te terminaban expulsando, hacías una falta que no tenías que hacer, y siempre eso era el problema de Rubén Sambuesa. Me parece que este Rubén Sambuesa ya es bastante bueno, sin embargo,
es lamentable que no se haya podido por esta cuestión de las inferiores. Y si me lo permites, Miguel, yo aquí tengo unos pequeños datos a nivel no constitucional, porque creo que eso ya la gente lo tendrá que buscar un poco más y para no meterme en cuestiones legales y que me falte algo, pero al menos a nivel futbolístico, ¿qué se debe de cumplir para que un futbolista pueda estar en la selección? Si me permites, te lo voy a leer rápidamente. Que bueno, una de las normas es que el jugador no podía disputar partidos con ninguna otra selección absoluta. Sin embargo, esa condición, según dice el artículo, se ha anulado, pero hay unas condiciones que que sí debes cumplir para poder jugar con otro país. La primera es contar con la nacionalidad del país, cosa que en este caso Rubén Sambueza, como los demás futbolistas que hemos nombrado, la tienen. El segundo punto es no haber cumplido los 21 años al momento de disputar partido con la selección anterior, es decir, con tu selección natural, con la que en el país donde tú naciste. El tercer punto es no haber participado en más de 3 partidos con la selección absoluta original, donde también, insisto, naciste. Y el quinto punto, no, el cuarto es haber transcurrido más de 3 años desde que jugó con la selección anterior. Y el quinto punto es no haber jugado partidos de fase final de Mundial o de alguna Copa Internacional donde se destaca la Eurocopa, Copa América o la Copa Oro. Entonces, si cumples tú con esos requisitos, pues prácticamente puedes naturalizarte adecuadamente y jugar en este caso, pues en el Tri, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hablando ya de los requisitos, también los requisitos esenciales como selecciones, pues si ya vas a traer, por ejemplo, a un Funes Mori, es porque no tienes nada en el producto nacional que se compare al jugador pues, que es de otra nacionalidad y por eso traigas a un jugador de este estilo que no sea mexicano, ¿no? Porque si no, no tiene sentido traer a alguien que pues, tenga las mismas características de un jugador nacional, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Es esa cuestión, lo que comentábamos hace unos minutos de si tienes ya en tu baraja los jugadores suficientes, pues no naturalices más. Quizás puede venir bien en la cuestión de competencia interna, pero también me parecería un tanto innecesario. Pero si carecen o si tú consideras que te siguen generando dudas, como lo comentábamos ahorita, de que gente como Pulido, el propio JJ Macías, Chaquito Jiménez, etcétera, no te generan certeza, algunos porque siguen en este proceso de formación y otros porque simple y sencillamente han sido sumamente irregulares a lo largo de su carrera, como lo ha sido Pulido, a pesar de que de que es el jugador mexicano, el último jugador mexicano goleador en la Liga MX, que aparte de todo Campeón es de goleo. co-campeón porque compartió ese título con otro jugador que creo Con que era de Quiroga, ¿no? Necaxa. Mauro Gracias. Quiroga. Ándale, de hecho ahorita quiero Ujú. sacar a tema a Mauro Quiroga y a otros rápidamente. Y, y, y aparte tenemos a quién más, a Henry Martin, que en este caso va a los Olímpicos. Yo creo que cuando tienes esa escasez, pues naturalizar a alguien como Funes Mori es bueno. Podemos otra vez regresarnos a esta situación polémica de Javier Hernández sobre si lo trae, sobre si no, sobre si encaja en tu forma de trabajo de ti como entrenador y con base en eso ir hablando, ¿no? Pero yo creo que en este caso lo de Funes Mori es más que necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que si ya lo iban a naturalizar y le iban a dar chance con la selección mexicana, lo hubieran hecho unos años antes, ¿no? Para poder disfrutar del jugador realmente, Pero no se podía. si lo consideran como un jugador que es esencial para la selección, sí, pues que lo hubieran hecho antes. Ahorita ya es muy viejo, la verdad no creo que llegue a los mundiales él como ¿No crees delantero que de la llega al selección 22? mexicana. Pues Ya sea puede otro ser año. ahí, pero vimos una baja de nivel en este torneo. Hay que ver los siguientes torneos, a ver si no va bajando y bajando y bajando por lo mismo de la edad y ese tipo de situaciones. Y eso puede afectar por completo. Cuando lo vimos cuando llegó a Monterrey, que pues, tuvo toda una etapa exitosísima, metiendo goles y goles y goles y goles, y no bajaba el nivel como bajó en este torneo pasado, ¿no? Sí, a ver, por la cuestión de la naturalización,
yo tengo entendido que debes pasar un cierto periodo de tiempo, no sé cuántos años sean, de estar en ese país para poder tramitar tu naturalización. Creo que son como 4 o 5 años, por eso es de que tardó tanto la naturalización de Funes Mori, porque prácticamente ha sido todo ese periodo el que ha estado aquí jugando, en este caso con Monterrey, y que por consecuencia hasta apenas le dieron la carta de liberación. Supuestamente se aceleró un poquito para que pudiese entrar dentro Muchísimo de, se aceleró. bueno, muchísimo, para que pudiese entrar en la Copa Oro. Pero como tal, los trámites los puedes hacer hasta cierto tiempo. ¿Qué tan viejo sea? No sé, según yo tiene como 28 o 29 años, ¿no? Según yo tiene como 32, pues ya Sería, empiezas a bajar el a ver, si son nivel. 32, treinta y sí, a ver, si cuatro son sería 32, ya está. el siguiente mundial, ¿no? Más o menos, 33, 34. Ahorita tiene 33. Ahora te voy a decir exactamente la edad que tiene. 30. O sea, va a llegar de Bueno, treinta es y que dos. ese podría ser un factor. 30, pero a ver, ¿cuándo los cumple? O sea, si los tiene 30 30. cumplidos, pues estamos en 2021. 30 cumplidos. A 30 cumplidos, Pues pues por ya eso. va Bueno, a el tener, siguiente mundial puede ser que sí llegue, sí, ok. o Pero sea, pues si mantiene el nivel futbolístico, yo creo que llega, ¿no? O sea, por esa cuestión yo creo que sí, llega porque es en diciembre del otro año que ya estamos a la vuelta de la esquina prácticamente. Para 2026, año y medio, sí. exactamente, pero para 2026 me parece que sí ya es imposible No que llega. llegue, pero tampoco me parece tan necesario preocuparnos, ¿no? Porque probablemente los jugadores que vengan de fuerzas básicas, más aparte ahorita, esperemos que si sube nivel, Pues todos los que han salido, ¿no? los que han salido, JJ Chaquito, Macías, José Chequito Juan. Aguirre, entre otros más, el propio Alexis Vega, que algunos lo ponen que les parece mejor opción, Henry Martin, o sea, me parece que en ese sentido podríamos estar más descansados, más aparte si surge Y incluso otro, Raúl sí Raúl, llega. Y y Raúl Raúl sí sí, sí, llega hasta. sí, a ver, de Raúl yo creo que la incógnita más que nada es ver si logra llegar otra vez a punto a ese nivel que ya tenía después de la lesión, ¿no? Y ver qué tantas secuelas puede llegar a dejar ese problema, ¿no? Porque creo que incluso para los propios médicos esa era una de las preocupantes que tenían con él, de ver si podía recuperar o si de alguna u otra manera el golpe ya había dejado secuelas y había afectado al propio nivel del futbolista. No, sin duda alguna llega, vas a ver. Lo que sí es que vamos a ver cómo se acopla a jugar con un casco todos los partidos, porque eso pues, también es distinto, ¿no? No es lo mismo jugar sin nada en la cabeza, todo el tiempo jugar con algo ahí. Pero de que llega, llega, sin duda alguna. Ahora, pues ya para cerrar este capítulo, yo creo que sí es necesario decirle a la gente que no se enojen. No hay necesidad de enojarse porque se naturalicen a jugadores. Si realmente son mejores que los que tenemos nacionales, pues que sean bienvenidos. El punto aquí es ser campeón del mundo. Esperemos en algún momento nos toque a nosotros, no nos vayamos a ir sin ver a México campeón del mundo, pero pues para eso también hay que ayudarse de otras situaciones como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho España. O sea, no es cosa de México y de que los mexicanos piensen que no hay jugadores para su selección y por eso se naturalicen, es cosa a nivel mundial y de las selecciones top. Entonces, pues no hay que enojarse, mejor hay que ver con buenos ojos que lleguen jugadores que puedan aportarle a la selección mexicana y pues hay que exigirles, así como les exigimos a los nacionales, hay que exigirles a los internacionales para que hagan cosas grandes en nuestra selección. No sé tú qué piensas, David. Comparto totalmente, ¿no? O sea, creo que ese mensaje puede llegar a ser peligroso, el no querer futbolistas porque todo debe ser muy purista de tu futbolista, de que debe ser jugador mexicano que nació aquí, etcétera, pero me parece que te pueden venir a ayudar, ¿no? Creo que a lo mejor esa crítica puede sostenerse un poquito más en cuestión del el entrenador, porque tan solo en Compas del Mundo no ha existido alguno que un entrenador extranjero haya campeonado con una selección extranjera, o sea, que no es de su propio país. Entonces,
me parece que en el caso de los jugadores no hay que hacerle tanto el feo, ¿no? Y en todo caso, si tanto nos enoja eso, pues hay que exigir un mejor trabajo administrativo, porque ya se ha visto que en fuerzas básicas se trabajan, hay calidad con los jugadores. Me ha tocado a mí estar en un diplomado donde gran parte de los invitados eran formadores, técnicos ya fuese de segunda división, de tercera, que estaban en fuerzas básicas, y ellos te hablaban que muchas veces el problema radicaba en el puente, ¿no? En el paso de entre las fuerzas básicas a la primera división, que ahí se perdían los jugadores, ¿no? Y lo hemos visto desafortunadamente con algunos casos de que llegan a tal edad, ya les ponen su primer contrato, quizás un contrato donde La antes Chofis. cobraban exactamente, y como él muchos, y donde antes quizás cobraban muy poquito y en cuanto les llega su primer contrato, porque ya son jugadores de primera división, pues prácticamente pierden la cabeza. Entonces creo yo que si queremos realmente jugadores que son nacidos en México, pues hay que observar qué problemáticas estamos teniendo para sacar jugadores de mejor calidad, ¿no? Y ya para al menos terminar, porque ya hablabas tú de cerrarlo, ¿qué otros futbolistas, bueno, aquí te tengo el dato de qué otros futbolistas tenemos, Miguel, para que puedan ya que ya entran en regla para poder ser naturalizados y convocados al tricolor? Si te parece, te los voy dando. Aquí tenemos el caso de Emanuel Aguilera, con 32 años, el defensa del América, a Mauro Quiroga, de 31, que juega en Necaxa, del que hablábamos hace pocos minutos, también a Franco Arizala, delantero de 35 años, que ya está grande, yo creo que en este caso pues ya ni caso tendría. Alexis Canelo, que me parece que ahorita está atravesando el mejor momento, me parece que hizo un muy buen torneo con Toluca, no sé qué piensas tú, de 29 años. Matías Alustiza, que bueno, ya también es otro veterano de la Liga MX, que actualmente no tiene equipo, entonces me parece que tampoco ya podríamos meterlo. A Mauro Boselli, de 36 años, ya también está grande, que juega en el Cerro Porteño. Y a Camilo Zambetso de Mazatlán, de 32 años. Pues prácticamente todos los nombres, nada más podrían quizás, algunos de ellos por momentos, quizás ayudarnos en las eliminatorias y quizás algunos partidos y hasta para el Mundial, ¿no? Del 2022, pero de ahí en fuera Canelo, ya yo solo no. pondría Canelo, los demás. Yo también. Emanuel Aguilera está viejo y aparte no tiene el nivel. Pues Quiroga perdió totalmente el nivel después de salir del Necaxa, no ha hecho nada interesante. Canelo yo creo que ha sido de los más constantes en la liga. Pues, tuvo un mal momento Toluca, sin embargo, él siempre ha estado metiendo goles y haciendo su trabajo, y yo creo que podría quedar también en el planteamiento del Tata Martino. Entonces, igual la cosa es que el jugador quiera, ¿no? Y nunca he escuchado a Canelo manifestar que quiere jugar para la selección mexicana. Entonces, pues tampoco vamos a estar presionando a jugadores que no quieren portar la playera, porque pues, eso sí puede llegar a afectar a una selección. Ahí sí no concuerdo con que a fuerza quiera uno naturalizar jugadores Sí, para ¿no? traerlos, sino que ellos lo busquen y lo pidan y realmente se sientan identificados con los colores y la playera y el país, ¿no? Sí, exactamente. Aquí, en este caso, pues él todavía no ha sido requerido por la selección de Argentina, entonces sería más que nada quizás lanzar esa invitación porque creo, preguntar, ¿no? Porque creo que tampoco se ha preguntado y como también comentas, tampoco él lo ha dicho, lo ha externado de decir, oh, yo quiero estar aquí, ya lleva 5 años en México, entonces sería quizás pues uno tomar como comentarista, como reportero, etcétera, la iniciativa de preguntarle, oye, ¿y te interesaría llegar? ¿Ya viste el caso de Funes Mori? ¿A ti te interesaría o no te interesaría? Y ya con base en su comentario, pues decir, no, pues oye, Tata, mira, hay otro más que si quiere subir al barco, ¿cómo lo ves, no? Sí, sí, sí. Pues esperemos que no sea el llamado de Funes Mori, no sea el inicio de la tumba del Tata Martino, porque sí ha estado, la presión ha estado muy constante hacia el Tata, sobre todo por la decisión de llamar a Funes Mori y no llamar a Chicharito. Entonces, ojalá funcione Funes Mori, ojalá meta muchos goles en selección mexicana, nos traiga muchas alegrías. Y pues el Tata que demuestre realmente que es un técnico pues, muy bueno y que por eso está llamando a este tipo de jugadores, ¿no?
Sí, Miguel, exactamente. Ojalá que le vaya bien a ambos y que apacigüe un poco las críticas, ¿no? Y a los Chicharo lovers. Sí. Pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por vernos. Nos vemos.